Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. ¿Qué le estaba diciendo yo? ¿Que se aprende de quién? De los que saben. Usted no le puede ir a preguntarle a una persona que te hable de un tema cuando la persona no lo vive. Y en esto de sanidad divina, hay hombres de Dios que experimentados, gente que no tan solamente predicaron la palabra, sino que la palabra que predicaron, como decía el apóstol Pablo, fue confirmada con señales y prodigios. Y quiero recomendarle 3 libros. Bueno, hay más, pero bueno. Este libro, Jesucristo el Sanador, escrito por T.L. Osborne. T.L. Osborne fue uno de los evangelistas más grandes en sanidad divina que dio los Estados Unidos. Fue a más de 80 naciones llevando el evangelio y con señales y prodigios. Aquí da unos testimonios de una ocasión, porque esto lo escribió un pastor de aquí de Puerto Rico, cuando él vino para los años 40 aquí a Puerto Rico. Luego vino en otras ocasiones, pero todo lo que habla aquí fueron los mensajes que fueron recopilados, predicados por el hermano Osborne. Para mí siempre fue una inspiración. Este hombre para mí siempre fue una inspiración, porque no tan solamente predicaba la palabra, sino que Dios la confirmaba. También tenemos... ¿qué pasa con esto? Lo voy a bajar entonces. Mira a ver ahora. Ok. Tenemos de A.W. Kenyon, Jesús el Sanador. Este hombre era una eminencia en la palabra. Los religiosos no se llevaban con él porque la persona era tremendo y profundo en la palabra. Todos los temas que tenemos de los libros de él son extraordinarios. Y tenemos otro aquí que es F.F. Woodward, que el hermano T.L. Osborne aprendió mucho de este hombre. Y también fue otro hombre que fue usado por Dios bien tremendo. Aquí tenemos otro que Pedro Cotto, ese no puede faltar. Lo que Jesús nunca dijo a los enfermos. Hay muchas cosas que hoy se dicen que Jesús hace y que Jesús nunca ni hizo ni dijo. Y encontramos en esta semana este libro que yo pensaba que se había terminado, 4 pasos para recibir sanidad. Yo me acuerdo en una ocasión, yo fui a predicar en una iglesia y una hermana se me acercó para darme las gracias, como si yo fuera el que lo hubiese hecho, porque leyendo este libro, su hijo tenía cáncer y Dios lo sanó de cáncer. Ella vio que una de las cosas que, aquí hay 4 pasos para tú recibir sanidad, y uno de los más importantes es tener el conocimiento de que es la voluntad de Dios que tú estés sano.
Si no crees que la voluntad de Dios es que tú estés sano, te llevó pateco, porque no vas a poder tener fe. Amén. Se comienza sabiendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todo el mundo sea sano. Así como Él quiere que la gente no peque, ni vivan en pecado, y Él llevó tanto el pecado en la cruz como también llevó nuestra enfermedad. Amén. Usted no puede separar eso. La iglesia lo ha hecho. Hoy en día pues quieren que los ministros sean psicólogos, tengan un sinnúmero de títulos, pero en esta área, cero. Se le muere la gente, pero cero. Mucho título y mucha palabra bonita, mucha dicción, pero no tienen fe en la palabra de Dios. Y Pedro era del vulgo, no tenía letra, pero sabía y conocía el poder de Dios. Eso es lo que se necesita. Aunque usted no lo crea, hay mucho necesitado allá afuera. No solamente de salvación, de sanidad. Y en la iglesia los hay por miles. Enfermos, todos fastidiados, incluyendo al pastor. Y muchos de ellos pensando que es que Dios lo está pasando por un proceso, en esa ignorancia. Eso es lamentable. Bueno, ¿cuántos están listos? Vamos a seguir en esta mañana con la segunda parte de lo que empezamos la semana pasada. Luego he tenido en mi corazón, yo estoy enseñando los jueves la justicia de Dios. Pero como la mayoría de ustedes no vienen los jueves, voy a tener que usar un par de domingos para enseñar sobre eso, porque lo creo sumamente importante. Amén. Y es uno de los fundamentos, uno de los pilares del Evangelio. Si usted no conoce la justicia de Dios, usted está vulnerable a vivir en condenación, a vivir en una incertidumbre y a no tener confianza con Dios. Lamentablemente hay mucha gente que piensa que la salvación se la tienen que ganar. Y hacen un sinnúmero de cosas para tratar de ganarse la salvación, y la salvación es totalmente gratis. Y lamentablemente hoy oímos muchas predicaciones donde le dicen a la gente que si por ejemplo, si se cortó el pelo, si usa una pantalla, si usa cierta ropa, pues usted no entra al cielo. Y hasta le llaman inmundo, le llaman Jezabel, los insultan. Ellos dicen ellos creen que eso es evangelio. Y usted oye, yo he visto predicadores que en las redes hablando así de esa manera, y tú ves la gente, ay, eso sí es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios, eso es tradición de hombre, que en vez de atraer a la gente los espanta. Dicho sea de paso, nosotros vamos a entrar al cielo con un cuerpo glorificado, no vamos a entrar con ropa. Amén. Bueno, póngase de pie. La fe viene por él y el oír. Eso es bien importante. Diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No será el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, pues yo tengo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Amén. Se pueden sentar. Salude que está a su lado. Dígale qué bueno que estás aquí en esta mañana. Y vamos a buscar en Mateo capítulo 4, verso 23. Estuvimos hablando la semana pasada sobre la comisión que el Señor nos dio, pero primero comenzamos hablando sobre a qué Jesús dedicó su tiempo. Si usted estudia el Nuevo Testamento, en Marcos, Lucas y Juan, te vas a dar cuenta que el 90 y pico % del tiempo Jesús lo pasó sanando y liberando a la gente.
Y Él le dio prioridad a eso. Hoy en día en la iglesia, en la mayoría de la iglesia no se le da prioridad a eso porque mayormente los que están detrás del púlpito no creen. Y cuando tú no crees, pues tú no ejerces la fe para creer que la palabra se cumpla. Si una iglesia no recibe la palabra de Dios en esta área, no puede tener fe para seguir hacia adelante y tener una buena salud. Es lamentable que hoy en día, en vez de estar sanando a los enfermos, se supone que nosotros, la iglesia, estemos sanando a los enfermos, no está el enfermo nosotros. Pero hoy en día a la iglesia lo que se le está enseñando es enfermedad. Le dicen a los enfermos que eso es una prueba de Dios o un proceso de Dios o que Dios ha permitido eso con un propósito. Jesús nunca enseñó eso. Eso lo enseña a la gente, pero Jesús nunca le dijo a nadie: lo que está pasando es un proceso de mi Padre porque Dios quiere que tú crezcas, que tu carácter se desarrolle. Eso es lo que le enseñan hoy en día a la iglesia, pero eso no es lo que Jesús predicó, ni los apóstoles. Los apóstoles se dedicaron, tanto como Jesús, a sanar a los enfermos. Jesús le dijo: donde quiera que vayan, sanen ¿a quién? A los enfermos. Esa fue la encomienda que Jesús le dio a sus discípulos y eso fue lo que Él vino a hacer. Él vino a deshacer las obras del diablo y la obra del diablo es la enfermedad. Aunque usted se la busque, no es de Dios. La obra de Dios es la salud. Pero fíjate que Juan le escribió a Gallo y le dijo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga prosperado. Vuelve y dígalo. Para aquellos que no creen en prosperidad, pues le chillen los oídos. Yo creo en la prosperidad. Y creo que Dios quiere prosperar a su pueblo. Porque tengo suficiente escritura para establecer eso. Solamente los ignorantes de las escrituras son los que critican eso. Jesús anduvo haciendo bienes. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y cuando Juan le escribió a Gallo, le dijo: deseo, y esa palabra deseo estoy orando en otras versiones, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Uno de los problemas hoy en día es ese, que muchos cristianos se han convertido, son salvos, yo no discuto eso, han nacido de nuevo, pero no han renovado su alma, no han renovado su mente no ha prosperado. Cuando la palabra dice alma, está hablando de tu mente, ahí es donde tú tienes tus sentimientos, tu conocimiento. Y tu vida depende del conocimiento que tú tengas. En todas las áreas de la vida usted necesita tener conocimiento, ¿sí o no? Como yo dije en esta mañana por televisión, ¿cuántos de ustedes llegaron aquí en un helicóptero? Ninguno, ¿verdad que no? Y si yo le pusiera un helicóptero allí en el patio de la iglesia y le digo a cualquiera de ustedes: móntese y dése una vuelta, ¿cuántos están capacitados para hacerlo? Usted tiene la capacidad, lo que no tiene es el conocimiento. Si usted tuviese el conocimiento, usted se monta y da una vueltita por ahí. Por eso es bien importante el conocimiento. ¿Ah? Y lamentablemente hoy en día no se le está llevando conocimiento a la gente. Lo que se le está llevando es tradición y filosofía humana. Y así Dios confirma su palabra, Dios no confirma mi creencia ni mi filosofía. Dios confirma su palabra. Él está unido a su palabra. Dios y su palabra son ¿qué? Uno. Usted no lo puede separar. Usted no puede decir que ama a Dios y no ama su palabra. Pues entonces usted está medio chiflado. Ok. 4:23. ¿Estamos ahí? Dice: recorrió Jesús toda Galilea
enseñando, diga enseñando. Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando algunas enfermedades. ¿Cuántas? Qué raro, ¿verdad? Que aquí ninguna de las enfermedades que él se topó con ella tenía un propósito de Dios. Ni Jesús le dijo, eso es una prueba de Dios. Dicho sea de paso, Dios no prueba con enfermedades. Eso es una falsa doctrina. Eso es una doctrina, yo le digo, es una doctrina de demonio. Eso es lo que quiere el diablo, que tú creas. Pero cuando tú crees que Dios tiene un propósito con una enfermedad, tú no vas a ir en contra. Tú vas a estar ahí, aquí estoy yo como Dios quiere hasta que Él quiera. Y eso no es así. Eso no es lo que enseña la Escritura. Eso lo enseñan los predicadores, lo aprenden en cementerio, había en seminario, pero no es lo que enseña aquí. La voluntad de Dios es que usted esté sano desde la cabeza hasta los pies. Cuando usted conoce bien esa voluntad, usted pelea hasta lo último, con todas las herramientas que sean. Amén. Alguien me preguntó, pues entonces, ¿es malo ir al doctor? No, no es malo ir al doctor. Usted pelee, no vaya a un espiritista, vaya. Usted usa todas las herramientas que hayan aquí y le cree al Señor. Amén. No todos tienen la fe desarrollada para pararse firme y aguantar hasta que el milagro sea hecho, pero usted puede usar todas las herramientas que Dios ha provisto. Amén. Es importante lo que nos enseña esta Escritura. Él enseñaba en la sinagoga. Él no predicaba en la sinagoga. ¿Y qué diferencia hay entre predicar y enseñar? Un abismo. El que predica de inspiración. El que enseña por revelación, la palabra. La iglesia necesita enseñanza, no predicaciones elaboradas, algunas veces fundamentadas solamente en filosofías y no en la palabra de Dios. Hay veces que usted va a ciertos sitios y usted lo que oye es un sermón de política y no la palabra de Dios. O un sermón psicológico o filosófico, pero no la palabra de Dios. Nosotros los cristianos no necesitamos psicólogos, sino si obedecemos la palabra. ¿Qué es lo que hace un psicólogo? ¿Tratar de qué? ¿De corregir qué? La mente. Y aquí hay suficiente para corregir tu mente, si eres obediente ahí. Antier me escribió una hermana, porque yo puse una foto de un pastor que se quitó la vida, se suicidó. Eso es triste. Pero yo estoy seguro que si ese pastor supiera sus derechos y el poder que está dentro de él, hubiese peleado la buena batalla. Pero si ese pastor, o no sé, porque yo no sé cuál fue el motivo que lo llevó a eso, pero yo vi otra pastora que también se suicidó, de allá de Río de Janeiro, creo que por allá. Y estaba bajo depresión. Y una hermana me escribió y me dijo, oí por la radio que la gente que está en depresión está endemoniada. Y yo le dije, no, el que dijo eso es un irresponsable, porque no es así. Ningún cristiano puede estar poseído de demonio. Poseído es una cosa y oprimido es otra. La opresión viene a la mente, pero en tu espíritu no puede entrar. Ahí no pueden haber dos. Ahí habita el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan bien importante de que usted tenga una mente renovada, fortalecida con la palabra de Dios. Porque cuando viene el enemigo con su argumento,
tú puedas coger ese argumento y llevarlo preso a la obediencia a la palabra, a la obediencia a Cristo. ¿A cuántos de ustedes le han venido malos pensamientos? A todos, ¿verdad que sí? Cuando usted siente un dolor en su cuerpo, especialmente en esta área, le vienen muchos malos pensamientos. ¿Sí o no? Cáncer, diabetes, cuánta enfermedad. Él te trae una lista para que tú escojas la que tú quieres en tu mente. Te tira todos los dardos. Acuérdate que casi murió tu tía, tu abuela, tu papá. A mí en una ocasión el enemigo quiso traerme, tratarme de engañar con eso, porque mi papá murió del corazón y otros en mi familia murieron del corazón. Y yo dije, pero yo no voy a morir del corazón, porque yo soy un redimido, yo he nacido de nuevo, yo pertenezco a Dios. Y toda maldición que haya habido en mi familia, eso no va conmigo. Cristo me libró de toda maldición. Y se le quitó el deseo de decirme que era el corazón. Lo que tú aceptas en tu mente va a regir todo tu ser. Psicológicamente yo te puedo empezar a decir, sientes que estás cansado, piensas que estás cansado, piensas que estás cansado y ya tú verás que ahí te motetas, porque tu mente gobierna todo tu ser. ¿Sí o no? Algunas veces usted se levanta, ¿cuántos se levantaron por la mañana con un entusiasmo tremendo y se levantaron de la cama? ¡Uy! Algunos de ustedes tuvieron que pelear. Chipito más, 5 minutos más. ¿No hace usted eso cuando todas las mañanas casi? Pero usted usa de su voluntad y se levanta por causa de su responsabilidad. La mente es un campo bien amplio que Satanás quisiera tener su trono ahí. Porque tú puedes ser cristiano, eres salvo, pero si él logra entrar en tu mente, te incapacita por completo. Por eso la misma ciencia ha dicho que hay enfermedades psicosomáticas, producto solamente de la mente. No son físicas, están aquí. Y alguna vez yo veo, hermano, ay, mi artritis, ay, mi esto, ay, pues es tuya. Pues suéltala. Cuando tú dices mi enfermedad, te estás apoderando de ella. La estás aceptando como tuya. Yo me imagino el diablo diciendo, sí, es verdad, es tuya, es tuya. Pues yo digo, no es mía, Jesucristo ya la llevó. No me pertenece. Y gente cuando me oye hablar dice, usted se cree que usted es arrogante. No, yo me glorío en Cristo por lo que Él hizo por mí. Yo no voy a anular ese sacrificio que Él hizo por mí en la cruz para complacerte a ti, religioso. Porque eso es lo que hacen, anular el sacrificio de Jesús. Lo minimizan a una pantalla, lo minimizan a un pantalón, lo minimizan a un recorte de pelo, a una barba, a una patilla. Tan poquito valor tiene ese sacrificio y esa sangre que se pagó por cada uno de ustedes. ¿Ah? Pero eso es lo que hacen muchos religiosos. Por eso es que no creen. Mire, nosotros tenemos el privilegio más grande que no tuvo ni David, ni lo tuvo Moisés, ni lo tuvo ninguno, ni Abraham ninguno, que el Espíritu Santo de Dios, que creó los cielos y la tierra, habita dentro de nosotros. 24 horas al día. Por eso esa escritura que a mí me gusta citar mucho, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús de los muertos vivificará, dará vida a tu cuerpo mortal por el Espíritu que ha hecho morar en ustedes.
tú vas a encontrar que la mayoría de los cristianos no están conscientes de que el Espíritu Santo habita en ellos. Por eso cantan un Espíritu Santo, ven, 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 ven. Y Dios dice, ya lo tienes dentro, mijo, que estás ven y ven y ven. ¿Qué te pasa? Leen la Escritura, pero la leen, pero no les es revelada. Esto aquí no tiene poder. Esto toma poder cuando entra en tu espíritu. Cuando te es revelado. Cuando sale por tu boca. La palabra dice que la espada del espíritu, cuando sale por tu boca. Aquí, hasta los espiritistas tienen Biblia. ¿Sí o no? Hay algunos cristianos que la dejan abierta en la sala de la casa de que para que no entren los espíritus del mundo. Eso es espiritismo. Lo ponen en la cabecera de la cama, abierta, para que no vengan los espíritus malos. Espiritismo puro. Tú sabes que muchos cristianos practican espiritismo y no se dan cuenta. Hello. Sí. Vinieron de allá del mundo con esas malas mañas, entonces lo que hicieron fue cristianizarlo. Algunas veces hay personas que se te acercan y dicen, pastor, por favor, vaya a casa. ¿Que vaya a tu casa qué? Para que me unja toda la casa. ¿Qué? ¿De dónde tú te inventaste eso? ¿Dónde tú viste a los apóstoles ungiendo casa? Y a Jesús ungiendo casa. ¿De dónde tú sacaste eso? Pastor, pero vaya y llévese un tabaco ahí para que me haga un desahumerio. Eso es como cuando un cristiano te dice, pastor, oren, que se me mudó un espiritista, un babalao o un santero al lado de casa. Y yo digo, ¿y qué? El que tiene que estar preocupado es él, no tú, porque mayor es el que está en ti que el que está en él. ¿Para qué tú vas cómo está la iglesia? Oye, por favor, oren. Y él se pone, por la mañana pone la canción esa, que viva Chango. Ay, me tiene atribulado, pues ponle tú un himno, un corito. ¿Cuál es el uso? ¿Tú no crees que el que está en ti es más grande que el que está en él? El que debe estar asustado es él. Pero lamentablemente, como le han enseñado a la iglesia tanta debilidad, somos débiles. Dios sabe que somos débiles. No le han enseñado la verdad. Mayor es el que está en nosotros, dígalo, que el que está en el mundo. Y eso es el Espíritu de Dios, está dentro de ti. Eso es lamentable. Búscase en capítulo 9. Déjeme ver aquí. 35. A ver si estamos ahí. Aquí vuelve y habla de lo mismo que te acabo de citar hace un momento. Dice, recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, haciendo, ¿qué? Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando alguna enfermedad. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice toda, no dice alguna. Qué raro que Jesús no le dijo a algunos de los que vinieron a él buscando sanidad. Le dijo, no puedo, por ahora no, porque el Padre no quiere, porque el Padre está haciendo una obra contigo. Él quiere que tú desarrolles el carácter. Hoy me escribió una hermana que estaba hablando del proceso y yo le dije, ¿y qué usted quiere decir con eso de proceso?
Entonces me escribió, me estaba diciendo, no, porque para que usted sepa, Dios pasó al pueblo de Israel 40 años, lo estuvo procesando en el desierto. Y ellos estuvieron 40 años en el desierto por desobedientes, porque solamente la distancia era corta, pero por ellos, por ser tan desobedientes, estuviesen dando vuelta a vuelta en el mismo sitio. No era que Dios lo estaba desarrollando. No, porque hermano, que Dios envió a Moisés para el desierto. Dios no envió a Moisés para el desierto. Él salió huyendo para el desierto porque mató a una persona. Para que tú veas cómo es la gente. Pero si ellos quieren vivir en el desierto, yo quiero vivir en el oasis. Amén. Porque Jesucristo me trajo el oasis, no me trajo un desierto. Él fue al desierto por mí. Él fue mi sustituto en el desierto. Él comprobó en el desierto de que el primer Adán pudo haber vencido si hubiese usado ¿qué? La palabra. Si Adán hubiese dicho, escrito está, que de ese árbol no voy a comer porque si como moriré, porque eso fue lo que le dijo Dios, hubiese vencido a Satanás. Pero él se dejó llevar por los sentidos, se ve bien, se ve bueno, ¿cómo sabrá? ¿Ah? Así es que hace alguien por ahí que me está comiendo los jicacos. Yo voy a poner un cerco, un ángel con una espada ahí alrededor de mis matas de jicacos. Y voy a poner un letrero, el que coma de esto morirá. Oye, no me lo dejan crecer. Entonces por ahí hay uno que no está hoy aquí, que le echa la culpa y que a los changos. Yo todavía no he visto un chango por ahí. Y él dice que los changos son los que me están comiendo. Los jicacos. Ay, Señor. Jesús enseñaba. Diga enseñaba. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita aprender. No mensajes de inspiración. No especulaciones de la palabra. No interpretaciones privadas de la palabra. Entonces, una interpretación privada es esa, decir que Dios te lleva al desierto como llevó al pueblo de Israel. Bueno, si lo sacó de Egipto, tenían que pasar por ¿dónde? Por el desierto. La mayoría del mundo estaba desierto, déjame decirte. ¿Sabes por qué? Porque no habían estructura, no habían casa. Tú salías de Jerusalén, por ejemplo, cuando Jesús estaba aquí, salías de Jerusalén y entrabas rápido, ¿dónde? En un desierto. Por eso cuando Él envió a sus discípulos, le digo, aunque pisen serpiente, o se encuentren serpientes o escorpiones en el camino, no le vas a hacer daño. Porque yo estoy seguro que los discípulos le decían, tú no estás mandando a predicar, pero tú sabes el peligro que hay en los desiertos, las serpientes, todas estas cosas que aparecen, los escorpiones venenosos. Y yo, no te preocupes por eso. Que aunque te piquen, no te van a hacer nada. Y aunque te den cosas mortíferas para matarte por causa del evangelio, no te va a hacer efecto. Pablo lo comprobó. A Pablo le picó una víbora. Él se sacudió la víbora y la tiró en el fuego y estaban esperando ahí. Les queda media hora, 15 minutos. Y Pablo tranquilito, esperando a la gente que se muriera y no se murió. Y se cumple la palabra ahí. Amén. Y así que los discípulos no podían poner excusa de no querer ir a predicar el evangelio, excusándose de que no querían caminar por el desierto. Amén. Búsquese en Marcos 16. Si alguien me encuentra en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que Jesús
enfermó a alguien con un propósito, yo dejo de predicar el evangelio. Que me encuentre un verso que diga: Jesús cogió y enfermó a uno que se encontró por el camino, para que aprendiera, para que creciera, para que fuera mejor cristiano, para que su carácter se moldee. Si usted me encuentra algo así, yo me comprometo a no predicar más el evangelio. ¿Pero por qué puedo decir eso? Porque no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar en libros de texto de hombres. Lo vas a encontrar en tal vez un compendio o en libros escritos por teólogos y en predicaciones de gente que no cree en lo sobrenatural. Pero aquí no lo vas a encontrar. Porque Jesús se dedicó a hacer el bien y a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Amén. Ok. Vamos a coger el verso 15 en adelante. Dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. Hoy le llaman evangelio a cualquier cosa. Si yo me paro allá arriba a hablar de pantalones y de pantalla y de pelo y a macetearlos a ustedes, ¡ay, tremendo evangelio! ¡Ay, eso sí es el evangelio! La gente ignorante dice eso, pero eso no es evangelio. Evangelio son buenas noticias, no malas noticias. Son buenas noticias. Jesús envió a sus discípulos: vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es una buena noticia. Sanar los enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, dar de gracia lo que por gracia has recibido. Eso es el evangelio. Pero esos que botan espuma por la boca, que siempre parecen que hay que vacunarlos porque predican con una rabia. ¿No te has fijado? Mientras más maceteros son, más rabiosos son predicando. Yo no concibo a Jesús gritando, ni el apóstol Pablo gritando. Eso no es unción, eso es gritería. Amén. Para que el poder de Dios se manifieste no hay que gritar. Hay gente que grita para creer lo que dice. Yo tuve una lección de un ministro que fue uno de mis mentores. Se llama Ronald Shore. Yo no sé si algunos de ustedes lo conocen, pero él es americano, es de Tulsa, Oklahoma. Él venía mucho a Puerto Rico a ministrar y él enseñaba. Era un tremendo maestro. Mis primeros seminarios los cogí con él. Y él era una persona sumamente tranquila. Él predica tranquilito, tranquilito. No grita, no hace nada, no se emociona, tranquilito. Pero cuando empieza a ministrar en el Espíritu, hay que dejarlo quieto. Los oídos son abiertos. Dios hace milagros, hace prodigios. Y yo aprendí eso. Porque no es con mi fuerza, es con su gracia. ¿Hello? Y sin embargo, he visto muchos que gritan mucho y no pasa nada. Porque esto no es cuestión de gritar. Esto es cuestión de creer. ¿Estamos ahí? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, buenas noticias a la gente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere. No el que yo tocare, no el que yo empujara, no el que creyere. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyera será ¿qué? Condenado. Y estas señales seguirán a quienes, a todos mis discípulos, a los que creen. Si no creen, no
hay señales que le sigan. Amén. Yo prefiero tener un Pedro del Burgo, sin mucha letra, como dice la Escritura que él era, pero que le crea a Dios. Amén. Que si yo tuviese una necesidad, que tener una persona sumamente educada, que hable muy lindo, muy bonito, con un sinnúmero de diplomas detrás de su nombre y no sirva para nada en cuanto a lo sobrenatural. Amén. A veces la gente busca. Algunas veces yo me quedo sorprendido. Yo me río cuando nos están presentando a algunos ministros. Fulano de tal que estudió en tal sitio, en tal clavo y en tal ley, tiene tal diploma. Y yo, wow. Y cuando se para allá, viene usa la voz 54. Dios les bendiga. Y la gente se impresiona. Wow, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Chacho, estate tranquilo. Ok. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Diga en mi nombre. ¿Qué significa eso para usted? Si yo le digo aquí a Arnaldo, mañana ves al banco en mi nombre, ¿qué le estoy diciendo a él? Represéntame a mí, baja en mi nombre, usa mi nombre para que haga cualquier transacción. Es como si yo estuviera ahí, porque él va en mi nombre. ¿Cuánto entienden eso? Es importante eso. Cada uno de ustedes que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, usted representa a Jesús aquí en la tierra. Aunque usted. Exacto. Cuando tú te acercas a alguien, tú estás llevando el reino de Dios en ti. Cuando tú le hablas a alguien del Evangelio, el reino de Dios se está acercando a través de ti a esa persona. Tú estás representando a Jesús. Por eso pórtate bien. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay gente que piensa que hoy en día no hay demonios. Sí los hay. Y son los mismos que estaban en el tiempo de Jesús, porque ellos no se reproducen, son los mismos embusteros. Todavía hay gente endemoniada. Y déjame decirte algo, los demonios no salen con psicología ni con pastillas. Hoy en día cogen algunas veces una persona que está endemoniada y te lo llenan de pastillas, te lo meten en un manicomio y ahí se quedó. Porque no hay power. Mi esposa se dio con un caso así en la escuela, una muchachita endemoniada, y vino un ministro de estos bien educadito, de esos que dan consejos por televisión. Hay que llevarla a un profesional. No, lo que hay es que echarle el demonio fuera. ¿Qué profesional? Ya el profesional la llena de pastillas y sigue endemoniada. Hello. Los demonios no salen con pastillas, no salen con psicología. Pedro no tenía psicología, pero tenía poder. Los discípulos no eran psicólogos, y no estoy en contra de los psicólogos. Yo no los necesito, yo tengo aquí la psicología. Esto corrige mi mente, si soy obediente a todo lo que está aquí. Esto cambia mi vida. Amén. Muchos de los principios que usan los psicólogos vienen de aquí. No todos los principios, pero muchos vienen de aquí. Tratar de cambiar tu mente para que pienses positivo, que seas optimista, que saques de tu mente lo negativo. Eso es lo que tratan de hacer ellos. Acompañado de una pastilla para mantenerte así. Ay, qué bueno está esto, ya me olvidé el problema.
Ok. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas ¿qué? Lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará ¿qué? Eso es lo que yo le dije ahorita. Jesús le tuvo que decir eso por causa del peligro que ellos estaban expuestos cuando caminaban por los desiertos. Sobre los enfermos pondrán las manos y se morirán. Vamos a leerlo conforme a la Biblia que tienen muchos tradicionales. Sobre los enfermos pondrán las manos y si es la voluntad de Dios, sanarán. ¿Ah? ¿Eso es lo que dice? Sobre los enfermos pondrán las manos. Y si Dios tiene un propósito con esa enfermedad, se quedarán enfermos hasta que Dios quiera. Sanarán. Yo prefiero creerle a Jesús que creerle a la religión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Quiere decir que las últimas palabras que Jesús dijo fueron estas, aquí en la tierra. ¿Sí o no? Porque después de esto fue recibido al cielo. Aquí no dice ir por todo el mundo y predicar pantalla, pantalones, eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Eso no fue lo que Jesús le dijo a los discípulos que predicaran. Buenas noticias, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en una ocasión, cuando le estaban cuestionando porque liberó a un endemoniado, dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos está ahora en nosotros. Nosotros representamos el reino de los cielos. Usted no representa a la familia de la fe. Usted no representa a una denominación. Usted representa el reino de los cielos. Quítete esas etiquetas que algunos se ponen que son más orgullosos de la organización que de la palabra de Dios. Tú le predicas y te dices, mi denominación no lo cree así. ¿Y qué me importa a mí? Lo que crea tu denominación. A mí lo que me importa es lo que dice aquí. Pero a mí me lo han dicho. Yo estoy diciendo esto no por decirlo, a mí me lo han dicho. Mi denominación no cree así. ¿Y qué? Eso quiere decir que tu denominación no cree la Biblia, aunque la usa como excusa para predicar. Amén. Ok. Jesús le dio esta encomienda a sus discípulos y ellos salieron a predicar el evangelio. Dice que hasta con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Traían las personas de todas las aldeas. A la iglesia, a los apóstoles. Y tú ves que Felipe, a todos los que salieron a predicar, una de las cosas que refleja la Escritura es que las señales que le seguían, los prodigios que le seguían. ¿Y qué usted cree? ¿Que fue que ya eso se acabó como enseñan algunos? Eso era para el tiempo de los apóstoles. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. La iglesia sí ha cambiado, pero Jesús no ha cambiado. Te lo dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ok. Los discípulos salieron, dice en el verso 20, y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándole ¿a quién? ¿Y qué hacía? Confirmando ¿qué? ¿Con qué? Con señales que le seguían. ¿Qué era lo que confirmaba
Jesús, la palabra. Ellos se dedicaron a predicar la palabra. Estoy seguro que como aparece Pedro predicando, que te sale, Lucas lo escribió en el libro de los Hechos. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios su Padre estaba con él. Ese era su mensaje. Amén. Ese era su mensaje. Hoy algunas veces quieren que uno se haga un doctor en divinidad, aunque la divinidad esté siempre ausente. De nada me vale a mí ser un doctor en divinidad si no puedo ayudar a una persona enferma. Y si no puedo liberar a un endemoniado. ¿De qué me sirven los libros si no puedo liberar a un endemoniado? ¿Sí o no? Solamente hablar bonito desde el púlpito, que la gente diga, ay, wow, qué palabra, cómo ese hombre se expresa, ay, me marea, es tan lindo que habla, qué lindo es el sermón. Pero Dios ausente detrás del sermón. No debe ser así. Ok, vamos a ver varias cosas que Jesús hacía. Búsquese en Mateo 8:16. Vamos a ver varias escrituras. Mientras más tú te fundamentes en la palabra de Dios, tu fe crecerá. Tu fe será edificada. Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, muchos. Estaba el endemoniado casi de orilla. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a algunos enfermos. Fíjense lo que dice ahí. Con la palabra echó fuera los demonios. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Usted va a encontrar que en todos los sitios vas a encontrar a Jesús sanando a todos, no a algunos, a todos. Donde único no pudo hacer milagros fue en su propia tierra porque lo subestimaron. Empezaron a decir, este es el hijo de María, este es el hijo de María y José. Bueno, en la película esa que están dando, de la novela esa que están dando de Jesús, ahí te lo muestran que es una realidad. Sus mismos familiares no creían en él. Ellos llegaron a pensar que Jesús estaba loco, que estaba fuera de sí. Sus hermanos y sus hermanas no. Llegó el momento que no creían en él. Luego creyeron, pero al principio no creían. Y él mismo lo dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra. Quiere decir que en su propia tierra no lo honraron. ¿Por qué? Porque decían, ay, fulano, ¿dónde salió? ¿Y en fulano está? Ese se crió conmigo. Yo jugaba bolita de hoyo con él y ¿tú crees que ahora tú me vas a decir que ese es el Mesías? Y dice que no pudo, no que no quiso, no pudo. Emmanuel, Dios con nosotros, no pudo. Porque hay personas que creen que Jesús andaba haciendo lo que le daba la gana. No, Jesús no hacía lo que le daba la gana. Jesús dijo, él mismo de boca de él salió y dijo que él lo que veía hacer al Padre, eso hacía, que él no hacía su voluntad, sino la voluntad de quien lo envió. Y la voluntad del que lo envió era sanar a los enfermos. Porque en Hechos 10:38 te lo muestra, porque Dios estaba con él y Dios lo ungió para que él anduviese haciendo el bien. Jesús no ha cambiado, Jesús quiere hacer el bien. Amén. Y eso es lo que debe estar en nuestro corazón, hacer el bien. No condenar a la gente. El mensaje del evangelio no es condenación, es liberación.
No es coger a los pecadores y darle por la cabeza con su pecado, ¿no? Sí, ellos lo saben. Mucha gente allá afuera, con tanta predicación negativa que han oído, ellos mismos se están condenando pensando de que Dios no los va a poder perdonar. Y no se atreven a venir a visitar una iglesia. Hay algunos que han dicho, si yo voy a la iglesia se daña. Bendito. Porque la gente ha pensado que predicar el evangelio es irse a una esquina, meterle miedo a la gente de que si el Armagedón, que si va a caer fuego, que si esto, que si lo otro. La gente, mire, cuando la gente está aborrecida no le importa que usted les mencione el infierno. Para ellos están viviendo un infierno. Lo que tiene es que mostrarles un camino mejor. Amén. Ya el infierno muchos de ellos lo están viviendo aquí en la tierra. Y que tú vengas y le digas que se lo va a llevar el diablo. Mira, te lo van a decir así en la cara, que me lleve el diablo, olvídate, ya estoy aborrecido. Pero cuando tú le muestras el amor de Dios, que aún sean como sean, estén haciendo lo que estén haciendo, con todo y eso, Dios los ama y los quiere restaurar. Ya son un mensaje totalmente diferente. Como dice la Escritura, como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Eso es un evangelio. Lo demás es tradiciones de hombre y fariseísmo. Mateo 9:12. Dice Lozano, Jesús, al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Mateo 14:14. Vamos a hacer un recorrido rapidito de algunas escrituras donde Jesús se dedicó a sanar enfermos. 14:14 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo? Y sanó a los que de ellos estaban, ¿qué? Enfermos. Mateo 14:35. Me avisa cuando estemos ahí. Dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron ¿qué? A todos los enfermos. ¿Por qué trajeron todos los enfermos? Porque Jesús tenía, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, todo el mundo conocía que Jesús sanaba a los enfermos. Fama, exactamente. Esa era la palabra que estaba buscando, pero se me quedó acá detrás de la oreja. Mateo 15:30, rapidito. ¿Estamos ahí? Y se le acercó mucha gente que tenía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos. ¿Qué más? Y otros muchos enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y Jesús le dijo, bueno, a algunos voy a sanar, a otros no. Y los sanó. Esa es la voluntad de Dios. No busque la voluntad de Dios en los comentaristas, ni en los que dan consejos por televisión, interpretación de la Biblia por televisión. Búscala en la Biblia. ¿Ah? No busque la respuesta en otro lado. Si los cristianos leyeran las Escrituras, tendrían la respuesta a muchas cosas. Pero prefieren que alguien le dé la respuesta de lo que está aquí. Y siempre se lo dan distorsionado.
Porque el que no cree en lo sobrenatural te va a decir que lo sobrenatural no está disponible para ti en este momento. Usted ve que las personas que critican los ministerios que son usados por Dios en milagros, tú vas a encontrar que ellos no operan en milagros. Porque nadie que opere en milagros va a criticar a una persona que opere en milagros. Cuando la gente critica algo es porque carece de eso. El que critica a las iglesias grandes es porque tiene una pequeña. Si tuviese una grande, me quedaba calladito. Siempre se critica lo que no se tiene. Amén. El que critica la prosperidad es porque un pelado. Es la verdad. Ninguna persona próspera va a criticar la prosperidad. Ninguna persona que tenga dinero va a criticar a un rico. El que critica a un rico es el que no tiene. Y a menos que no sea un socialista, que son unos hipócritas que viven como capitalistas, pero le enseñan a la gente pobreza. Hello. Jesús vino para bendecirnos, no para fastidiarnos. Y Jesús no es nuestro adversario. Si tú no identificas el adversario y permites que alguien te enseñe que tu problema ha sido traído por Dios y que Dios lo ha permitido con un propósito, pues tú no estás identificando a tu adversario. Tú le estás echando la culpa a quien no la tiene. ¿Cuántos quieren conocer a Dios más? Lea la Biblia y mire a Jesús. Tome como ejemplo a Jesús. Cómo Jesús trataba con la gente, cómo Jesús trataba con los pecadores. Jesús no le estrujaba los pecados en la cara. Cómo trató con aquella mujer adúltera. Le dijo, y aquella que se encontró en el pozo, mija, muchacha, tú has pasado mal, tú has tenido 5 maridos, ¿cómo te gusta eso, mija? ¿Ah? Chacho, tú has cogido más que un chavo malo. Jesús no trataba así a la gente. Los predicadores tratan mal a la gente, pero Jesús no. Cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús empezó a escribir en tierra y le dijo, al que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y eso que yo le dije, ellos le dijeron, la ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Qué tú dices? Para venir a fastidiar con Jesús. Y Jesús le dijo así, te metiste con quien no te tenías que meter. Y Jesús se dijo, bueno, que esté libre de pecado, usted lance la primera piedra, vamos. Y todos acusados por su conciencia se fueron. ¿Y tú crees que Jesús le reprochó algo a la mujer adúltera? No. Dijo, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El deseo de Dios y el propósito de Dios es que no peques más. Pero no es de condenarte. Si nosotros supiéramos que el mundo, su naturaleza es pecar. Si tú tratas de vestir a un cerdo con un traje de novia blanco, aunque lo vistas de seda, como dicen por ahí al mono se queda. A la hora de la verdad, el cerdito va a salir corriendo y se va a tirar al fango, porque esa es ¿qué? Su naturaleza. Ahora un gato no tiene la naturaleza del cerdo. El gato no se tira en el fango. El gato se pasa bañando todo el tiempo, el mismo, con la lengua, ¿sí o no? Si logras ponerle la naturaleza del gato al cerdo, el cerdo no va jamás a tirarse otra vez en el fango. Y si le pones la naturaleza del cerdo al gato, el gato se tira al fango. Porque es cuestión de naturaleza. Si logramos cambiar la naturaleza de una persona pecadora,
y que nazca de nuevo y que reciba la nueva naturaleza de Dios, esa persona empieza a cambiar. Porque ya la ley de Dios se va a manifestar en su interior. Va a afectar su conciencia. Hello. Pero nosotros algunas veces queremos cambiar la gente por fuera, aunque por dentro siguen siendo igual. Los fariseos se veían bien por fuera, ¿sí o no? Y Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes están podridos por dentro, aunque se muestran por fuera lo más bien. Y así hay mucha gente. Si logramos cambiar el interior a la persona, al verdadero, nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Sí o no? Si logramos cambiar, recibir un espíritu nuevo, una nueva criatura, lo único que tenemos que hacer es alinear nuestra mente conforme a esa nueva criatura, a ese nuevo hombre, y poco a poco nos vamos desarrollando. Dios no tiene que traerte una enfermedad para desarrollarte. Esa no es manera de desarrollar a nadie. Amén. Dios constituyó ministerios, diga ministerio, para llevarte a una estatura, a la estatura de Cristo. Él no diseñó tragedias. Si esa es la manera de Dios enseñar, bendito sea Dios. Nosotros estamos cometiendo un grave error al orar por la gente que está enferma. Debemos orar por los que están sanos para que se enfermen. ¿Usted no cree? ¿Cuántos de ustedes quieren esa oración? Nadie. Pero eso cabe en mente religiosa, déjame decirte. Usted no aprende sufriendo, usted aprende teniendo conocimiento. El conocimiento viene de su palabra. Si fuera el sufrimiento lo que nos enseñara, pues entonces teníamos que orar todos los domingos para que todos cayeran en sufrimiento, para que así aprendan. Cada vez que yo le digo a esas personas que quieren discutir conmigo y empiezan a hablar de que y de a defender las tragedias y las enfermedades como proceso de Dios, yo le digo, voy a orar por ti para que te vengan muchas enfermedades. Voy a orar por ti para que te vengan muchas pruebas, si esa es la manera de crecer. ¿Quieres que ore? Ninguno me ha contestado que sí. Porque ellos dicen porque han oído, no porque han estudiado. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano, establecer su vida en creencias aprendidas y no estudiadas. Por eso Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y muchos cristianos que están sentados en la iglesia están de oídas. Lamentablemente. Estoy buscando aquí algo. Efesios 4:11. Búsquelo ahí un momentito. Mi responsabilidad es enseñarles. Mi responsabilidad no es pararme aquí a hablar de sus faltas. Todos tenemos faltas, pero las faltas se superan mediante la enseñanza. Tú corriges tu mente cuando recibes enseñanza, no cuando recibes condenación. Amén. La condenación lo que hace es que te roba la fe, la confianza en Dios. Entonces te sientes mal, te sientes condenado. No te sientes con libertad de acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque tienes una mala conciencia creada por gente que te predica solamente cosas negativas. Usted tiene una conciencia que es la voz de su espíritu. Y si usted lo que mete en su espíritu es basura, su conciencia le va a hablar basura.
Había un dicho que decía que somos lo que comemos, somos lo que oímos, ¿verdad? Si tú oyes la verdad y conoces la verdad, esa verdad te va a traer libertad en todos los ámbitos de tu vida. La verdad es lo único que trae libertad. La mentira lo que trae es esclavitud. Y muchos están viviendo esclavitud porque eso es lo que se les ha enseñado. Si yo cojo desde el púlpito y empiezo a hablar de tus faltas y te troncho tu dignidad, pues entonces tú vas a ser un cristiano, pero mirando siempre para el suelo. ¿Cuánto me entienden? Mi responsabilidad es que tú te veas en el espejo de la palabra y adquiera dignidad. Que tú te veas como Dios te ve. Amén. Dios no te ve pecador, Dios te ve santo. Y tú hasta que no te veas santo no vas a vivir en santidad. Hasta que tú no te veas justo, tú no vas a obrar justicia. Primero tienes que aceptar lo que eres para que entonces manifiestes en lo exterior lo que tú crees que tú eres. Nunca serás lo que no crees que eres. Amén. Por eso es bien importante. 4:11 dice, hablando del Señor que constituyó ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, y Él mismo constituyó a unos que, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí te dice el fin. A fin de perfeccionar a los quienes. Ahora, en esa lista usted encontró enfermedad, tribulaciones, pruebas y todas esas cosas para perfeccionar a los santos. Lo dice su Biblia. ¿Verdad que no? ¿Y de dónde lo saca la gente? Esto habla claro. Dios constituyó un ministerio para perfeccionar a los creyentes. ¿Mediante cómo? Mediante el conocimiento. No mediante el sufrimiento. Jesús no puso a sufrir a nadie, él anduvo haciendo bienes. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son cuerpos de Cristo? Amén. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la responsabilidad nuestra. Mi responsabilidad no es hablar de tus debilidades. Mi responsabilidad es darte fortaleza por la palabra para que tú venzas tus debilidades. Para que tú renueves tu mente y te veas en el espejo. Yo soy lo que Dios dice que soy. Para que tú aprendas a valorarte. ¿Tú sabes cuántos cristianos yo he conocido que no se valoran? Tú sabes, hay un engaño de una supuesta humildad. Nosotros no somos nada, no, yo soy algo. Nosotros somos siervos inútiles. No, siervo inútil es tu abuela. Yo no soy siervo inútil. Eso es una falsa humildad. Cuando se dijo eso de siervos inútiles era cuando aquellas personas que se querían justificar a sí mismos y echarse la gloria encima. Pero yo no soy inútil. Porque si yo me veo como un inútil, no voy a actuar como verdaderamente debo actuar. Porque yo todo lo puedo en ¿qué me? Yo no soy inútil, ni usted es inútil. Eso es una falsa religión, eso es una falsa creencia. Usted tiene que valorarse a sí mismo. Usted tiene que
tener un concepto de usted como debe tener. Usted no es hijo de Pancha ni de Alcapurrieto, ¿cómo se llaman? Usted es un hijo de Dios. El problema es que tenemos muchos cristianos que no reconocen lo que son. Nosotros no somos nadie. Bueno, serás tú. Yo soy un hijo de Dios, pertenezco al reino de los cielos. ¿Usted no cree que sea arrogancia? No, quien me puso todos esos títulos fue el Señor, no fui yo. Quien me sentó juntamente con Él en lugares celestiales fue Dios, no fui yo. Yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Él vino a morar en mí y vino a morar en ti. Yo soy hechura suya, creado en Él para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Esa falsa humildad que tienen muchos cristianos, no, nosotros somos basura. Usted me va a decir que usted es una basura. Nosotros somos trapo de inmundicia. Usted sabe lo que usted está diciendo, trapo de inmundicia. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que quiere decir un trapo de inmundicia? Una toalla desechable de la mujer. Eso se le llamaba trapo de inmundicia. No habían cotes para ese tiempo. Eso es. Y tú me ves un cristiano diciendo, no, soy un trapo de inmundicia. ¿Cómo tú vas a decir que eres un trapo de inmundicia y que Dios pagó un precio tan precioso por un trapo de inmundicia? El precio nuestro, ¿tú sabes lo que tú vales para Dios? Si tú puedes calcular el precio que tiene la sangre de Cristo, has hallado tu precio, porque eso fue lo que Él pagó por ti. Para que un diablo asqueroso por medio de un ministro me venga a decir que yo no valgo nada. Yo valgo para Dios. Dios nos ve como una perla. ¿Cuántos son novias de Jesucristo? Pero muchos cristianos creen que Dios es maltratante, que Jesús es maltratante, que coja a su novia y de vez en cuando le... ¿Sí o no? Entonces ese Jesús es maltratante porque Él coge y enferma a su novia. Hello. La palabra dice que Él nos quiere presentar sin mancha y sin arrugas delante de Él. Sin ninguna clase de pasado, nada que te condene. Eso es lo que estamos estudiando, la justicia de Dios, que tiene que ver con lo que tú eres ahora. Dios te ve justo. Él llevó tu pecado, Él llevó tu culpa, Él llevó tu condenación y te hizo justo para que puedas entrar delante de Dios sin necesidad de buscar a nadie. Usted mismo entra ahí al lugar santísimo y hallará misericordia y hallará bendición para usted. Eso no lo podía hacer nadie en el pasado, pero usted lo puede hacer. Pero algunas veces hay predicaciones que te hacen sentir como que tú no vales nada. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Jesús no dio a su Hijo por becerro ni por vaca, sino por gente hecha a su semejanza. Hello. Usted no permita que nadie los rebaje. Por eso hay que muchos cristianos que llegan ante los pecadores y bajan la cabeza. Usted no tiene que bajar la cabeza. Tampoco no debe ser altivo, pero usted desea su lugar. Usted es cristiano, sí, con orgullo. Jesús me ha hecho mucho bien y te lo quiere hacer a ti también. Pero hay cristianos maceteros de eso, cuando llegan al trabajo con una cara que tú dices, no saludan a nadie. Ellos se creen que eso es santidad. Eso lo que hace es espantar a la gente. Dios desea que el mundo vea el gozo de Él en ti. Que tú seas una persona alegre, no una persona amargada. Y cuando tú aprendes a valorarte a ti mismo y aprendes a amarte a ti mismo, entonces estás apto para poder amar a otros.
Hasta que tú no aprendas a amarte a ti mismo, no vas a poder amar a otros. Coja la mano así. Haga así. Des un besito ahí. Ay, hey. Yo me amo. Lo peor del mundo es una persona que se aborrezca. ¿Sí o no? Hay personas así que se aborrecen a sí mismos. No, usted debe amarse a sí mismo. Jesús lo enseñó. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Pero si no te amas a ti mismo, no vas a amar al prójimo. Vas a tratar de rebajar al prójimo para resaltarte a ti. Cuando tú aprendes a valorar lo que tú eres, tú vas a aprender a valorar las virtudes en otras personas. No vas a estar buscando sus defectos. Y el predicador que se valore a sí mismo va a aprender a valorar a su grey. No las va a macetear, ni le va a dar por la cabeza, ni los va a triturar. Yo algunas veces veo esos que parecen que necesitan una vacuna porque tienen como rabia predicando. Y yo veo a la congregación bendito así. Y algunas veces nos mandan a pasar al frente y tú lo ves que ya tu gemilla, asustado. Y Dios mío, aunque usted no lo crea, psicológicamente están torturados. Viven bajo condenación. No tienen libertad con Dios. Lamentablemente. Ok, ¿dónde nos quedamos? Estábamos leyendo aquí. Lo leímos completo, ¿verdad? Ok. Vamos a buscar en Marcos 6, 13. Mejor dicho, le dije 13, pero es 6, 13. Están cerquita, están en el mismo libro, no se pongan bravos, chicos. Marcos 6, 13. ¿Van a pelear conmigo por eso? ¿Usted ve? Pues, y entonces porque yo dije, no, yo voy a ver la cinta ahorita cuando y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos que. ¿Y qué pasó? Y los sanaban. Salud. Así me gusta que lo hagan con ganas. Cuando yo estornudo en mi casa, el vecino me dice salud. Marcos 6, 56. ¿Usted sabe lo que usted puede hacer? Le voy a dar un truquito, ¿verdad? Un truquito. Ahora que usted tiene la Biblia en su mano, según yo le vaya citando, usted en este ladito aquí le pone la otra cita y así, y ya usted tiene todo ahí. Si usted tiene que hablar con alguien, el ministerio, le vamos a sentarnos, vamos a estudiar, vamos a ver, y ya usted lo tiene todo ahí. ¿Ok? ¿Le cité qué? 53. 56. Está bien, mijo. Aquí son agresivos. Y donde quiera que entraba, en aldeas y ciudades o campos, ponían en las calles ¿qué? A los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de qué. Y todos los que le tocaban tú sabes que eso fue lo que oyó la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre le dijeron, mira, por ahí anda Jesús. Y si tú logras tocarle el manto, te vas a sanar. Y la Escritura dice que ella decía dentro de sí, si le toco, me sano. Qué determinación.
Una mujer considerada inmunda que podía ser apedreada si sabían que estaba entre la multitud. Porque una mujer que estuviese en esa condición de flujo de sangre tenía que apartarse y no podía tener comunión con nadie. Tenía que estar apartada. Si en el grupo que andaba con Jesús habían 2 o 3 macheteros de eso y le hubiesen averiguado que ella tenía flujo de sangre, a lo mejor le caían a cantazo. Pero ella fue entre la multitud hasta que logró tocar el manto de Jesús. Y fíjate, la fe de esa mujer era tan y tan poderosa que Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: hello, todo el mundo te está tocando, tú estás más apretado que el Charmy. Pero él dijo: sí, todo el mundo me toca, pero alguien causó que virtud saliera de mí. Quiere decir que los demás que le estaban tocando, que incluso también posiblemente todos se estaban sanando, pero esta causó que la unción de Dios saliera de Jesús con más potencia, que él se dio cuenta: alguien me ha tocado. Yo sentí que poder salió de mí. Y usted sabe que es así. Cuando yo oro algunas veces por algunos enfermos, algunas veces tiendo yo a caerme al suelo en vez de ellos, porque siento como que te absorben y sale la unción así. Sin embargo, hay personas por las que yo he orado y es como si pusiera mi mano en un coco seco. Pero esta mujer oyó, la fe viene ¿cómo? Y dijo: así es la cosa. Hay que tocar, tú lo tocas y te sana. Sí, pues. Dejó que Jesús pasara por aquel lugar y se fue entre la multitud y le tocó su manto. Y sabe que Jesús le dijo: mujer, tu fe. Oye eso, tú que dices que Dios es soberano y que Dios sana así es su soberanía. Ahí no estaba la soberanía de Dios manifestada. Hello. Dios es soberano, pero soberano no quiere decir que Él controla todo. Eso no quiere decir, eso se lo inventaron la gente. El mundo no está bajo el control de Dios. Si no, todo el mundo fuera salvo. Porque la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. El mismo Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos y no pudo? Ustedes matan los profetas, los enviados, los mensajeros de Dios que Dios te ha enviado, los han matado. ¿Era la voluntad de Dios que los mataran? No. Si Dios pudiera controlar el mundo, todos los hermanos estuvieran aquí. Hello. Cogieron el weekend largo, ¿viste? Mañana no hay trabajo. Yo sé cuando no hay trabajo, se desaparecen así, miren. 3 días. Si Dios controlara a los cristianos, mire, no había que predicar, no había que enseñar. Esa creencia de que Dios es soberano absoluto no es bíblica. La palabra soberano quiere decir que por encima de Él no hay más nadie, que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el todopoderoso Dios, pero Él no controla a los seres humanos. Nosotros tenemos lo que nosotros llamamos un libre a escoger, un libre albedrío. Amén. Si Dios controlara a la gente, no tendría que hacer un llamado y ungir a personas para que sean maestros. Porque la gente lo obedecería, seríamos robots. Bueno, que hay gente que piensa: Señor, ¿por qué me permitiste hacer eso? Porque tú quisiste. Hay gente que son así. Señor, ¿por qué me permitiste casarme con este limón? Eso fue lo que tú escogiste. Si es hombre, te dejaste llevar por las curvas y no sabía que habían risco. Viste, esa es una parábola mía.
Y viceversa. Te dejaste llevar por los abdominales y no viste que... ¿Sabe? La gente es experta en echarle, mete las patas, como dicen aquí en buen puertorriqueño. Y después le echan la culpa a Dios. La misma Biblia te lo enseña. El hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. Contra el Señor se irrita. Le echa la culpa a Dios. ¿Por qué me permitiste? ¿Por qué me permitiste esto? No, porque tú lo cogiste. Esa fue tu voluntad. Déjame ver. Ya como que me he pasado. Voy a terminar ya. Está bien. Déjame darlo. ¿Están aprendiendo algo? Búsquese en Hechos. Déjame dar un brinquito porque no puedo seguir. En Hechos, capítulo 5. Para que ustedes vean que Jesús le dio el ejemplo y los discípulos continuaron haciendo lo mismo. Una de las cosas que la oración que hicieron los discípulos en el libro de los Hechos, cuando estaban siendo perseguidos y amenazados, una de las cosas que ellos oraron, dijeron, mira sus amenazas y concede a tu siervo que hablen tu palabra con denuedo mientras tú extiendes tu mano haciendo señales y ¿qué? Y prodigios mediante el uso del nombre de tu santo Hijo. Eso era su oración. Hoy la oración de los cristianos es, Señor, tálalo. Manda un rayo, manda fuego, Señor, manda fuego. Y sin embargo los discípulos no se preocupaban por eso. Mira sus amenazas, nos están amenazando. Lo que te pedimos es que la unción para predicar con denuedo y tú haz señales y prodigios y olvídate de lo demás. Que sigan persiguiendo y nosotros ganando vidas para Cristo. Hoy la iglesia hace un piquete. Todo el mundo con su letrero. Los piquetes no hacen nada, ya la gente no le hace caso ni a los piquetes. Ahora, pero si una iglesia se levanta bajo la unción y el poder de Dios, son dos cosas diferentes. Y eso es lo que perseguimos. Por eso es que le estoy enseñando esto. Usted no necesita de mi presencia en ningún lugar. Lo que usted necesita ya lo tiene dentro. Usted no te necesita. Ay, pastor, estoy aquí en casa del vecino y está como endemoniado. ¿Qué hago? Digo, pues lo que tiene que hacer es echárselo fuera. No venga usted. No, échaselo tú. El mismo que está en mí está en ti. Usted sabe que no hay dos Espíritus Santos, ni tres, ni cuatro, hay uno. El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús, que estaba dentro de Jesús, es el que está dentro de ti. No es uno distinto. Pero si no tienes conocimiento de eso, de nada vale. Por eso Pedro decía, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque ellos sabían lo que tenían y poseían. Amén. Ok, verso 14, 5:14, Hechos. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Estamos ahí? Tanto que sacaban a los enfermos ¿de dónde? En las calles y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos. ¿Y qué más dice? Y aún de las ciudades vecinas venían muchos que venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos eran total. Así dice el americano, total eran healing, sanado.
Ahí ya Jesús estaba en el cielo. Estaba a la diestra del Padre. Sin embargo, los discípulos hacían lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se perdió? Cuando la iglesia comenzó a dejar de creer lo que estaba escrito. Y les voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un privilegio de tú tener aquí las escrituras. Pedro no tenía Biblia. Pablo no tenía Biblia. Él escribió las epístolas. Ninguno de ellos andaba con una Biblia, pero sabían lo que tenían que hacer. Tuvieron un ejemplo. Jesús les enseñó. Y se lo dijo, a donde quiera que entren y les reciban, sanar los enfermos. Coman lo que le pongan en la mesa y sanen los enfermos. Dar de gracia lo que gracia ustedes han recibido. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Vamos a estar puestos de pie. Crea en ti una imagen diferente a lo que la religión enseña. Tú no necesitas ser ministro para orar por un enfermo. No necesitas un don en especial. Alguien preguntó, ¿cuál es el don más importante? Y yo digo, es que necesito en el momento. ¿Sí o no? Ese es el más importante. Y el que manifiesta los dones está dentro de ti. Está esperando que tú te muevas en fe y creas la palabra. Cuando veas una necesidad, no estés pensando, ay, si aquí estuviese el pastor, o estuviese fulano, o estuviese Perecejo. No, aquí estoy yo y estoy bien acompañado. Tengo adentro al Espíritu Santo de Dios. Ay, pero es que yo no sé orar por los enfermos. La palabra te dice, pon las manos sobre los enfermos y sanar. No te dijo ni cómo orar. Amén. Es cuestión de fe. Por eso es que en la iglesia hay tantas personas incrédulas. Dicen que creen, pero eso es nada más intelectualmente. Porque si tú creyeras esto que está aquí, tú no lo pensarías 2 veces para orar por una persona que esté necesitada. Pero cuando algunas veces se le crea mala conciencia a la gente, por eso es que la palabra, las predicaciones de condenación lo que crean es mala conciencia. Ay, yo no me encuentro preparado. A cada rato yo veo gente por ahí, tienes que prepararte, el Señor está a las puertas. Hablándole a los cristianos, dije, pues están perdidos todavía. Wow. Uno viene del mundo, se convierte y entonces tengo que ganarme la salvación. La salvación es gratis. Y la recibo instantáneamente que recibo a Jesucristo como mi Señor. Aunque no sea perfecto, aunque tenga mi falla. Jesús no viene por una iglesia perfecta porque no la va a encontrar. Seremos perfectos cuando le veamos a Él y seamos como Él. Aquí el que no tiene kikiribú tiene mandinga. Claro, no estamos para señalarnos, estamos para corregirnos y ayudarnos en amor. Amén. ¿Todavía estamos en el aire? Yes, ok. Extienda su mano hacia la cámara ya, por favor. Vamos a orar por toda persona que esté enferma, que nos esté viendo y que vaya a ver esta grabación. Solamente lo que tienes que creer es lo único que Dios demanda de ti, que creas. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No temas, crees solamente. En el nombre de Jesús, yo ordeno en el nombre de Jesús que toda enfermedad abandone estos cuerpos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, a quien servimos, en el nombre de Jesús y de quienes somos.
Reprendemos toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Y declaramos salud desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Bueno, vamos a permitirle por aquí, se pueden sentar, vamos a permitirle por aquí al Arnaldo que pase. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960. Teléfono 787-786-9065.